Del Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar esta continuación del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, donde habla sobre el creer en el Hijo y hacer las obras que el Hijo nos enseña. Y fíjense que la primera lectura que corresponde para el día de hoy habla de cómo los apóstoles en la iglesia primitiva comenzaban a predicar y cómo los judíos pues se sentían enojados, ofendidos por esa predicación que hacían en nombre de Jesucristo. Los mandaron a apresar, los mandaron a azotar, cómo Pedro, Juan se sentían contentos por haber sido azotados en nombre de Jesucristo. Y aquí vemos algo que es bien real, vemos cómo se cumple la palabra, ¿verdad? Porque dice, el que cree en el Hijo tendrá la vida eterna, y el que no cree, pues así por su misma incredulidad, viene condenado. Si nosotros vemos la actitud de San Pedro, ¿cómo era la actitud de San Pedro al momento de la pasión? ¿Cómo era la actitud de San Pedro al momento en que apresaron a Jesús? Lo venía siguiendo de lejos, venía sigiloso, no quería que nadie lo reconociera. Y cuando lo reconocieron y le dijeron 3 veces, tú eres un discípulo de Jesús, él 3 veces lo negó y enseguida cantó el gallo según como Jesucristo lo había profetizado. Y ahora vemos cómo San Pedro no se calla de hablar de Jesús. Y dice, primero hay que obedecer a Dios y después hay que obedecer a los hombres. Primero hay que tener en cuenta la ley de Dios y qué es lo que Dios nos está pidiendo en el corazón, porque la ley de Dios, la palabra de Dios, es lo que conduce hasta la vida eterna. Y es cierto, queridos hermanos, al final el que nos va a salvar es el Señor, que Dios ya nos salvó, pero nosotros en la medida en que nos aferremos a Él, vamos a hacer vida o vamos a hacer presente esa salvación de Dios en nuestra vida, en nuestra historia. Entonces, claro, ahí es a donde vemos que se cumple esa palabra. El que cree en el Hijo tendrá la vida eterna, y el que no cree no tiene la vida eterna, no porque no la pueda tener, sino que porque por su propia voluntad decide mejor abandonar esa vida. Es por eso, queridos hermanos, que ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo, y es ¿qué tanto tengo el deseo yo de obtener la vida eterna? ¿Qué tanto tengo el deseo yo de quererme salvar? Yo recuerdo que hace unos años el Papa Francisco escribió una carta a un político italiano que más que era ateo, pero más que ser ateo, era un anticristiano, ¿verdad? Y se ponía frente a la Basílica de San Pedro con rótulos en el pecho que decía no Vaticán, no Talibán, ¿verdad? Entonces consideraba que el Vaticano y los talibanes eran exactamente iguales y que ambos se tenían que expulsar, ¿verdad? Cuando este político cae gravemente enfermo, el Papa Francisco le escribe una carta, y no solamente le escribe una carta, sino que le regala una cruz pectoral que perteneció a un obispo. Y entonces él decía, el Papa pues le escribía palabras para consolarlo, y el político le escribió de regreso dándole las gracias y diciendo que la cercanía y la fraternidad, ese es el evangelio que él creía, y es el evangelio que ahora le daba consuelo para ver si lograba también la salvación. Y decía, en mi pecho tengo esa cruz pectoral que pertenecía a San Óscar Romero que ahora me estás regalando.
Entonces, claro, queridos hermanos, ahí es a donde nosotros vemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ya no se callaba, ese político pasó a ser aquel que decía no Vaticano, no Talibán, a ser uno que abrazaba la cruz de Cristo mientras estaba en su lecho de muerte. Entonces pidámosle, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, que nosotros podamos tener esa fortaleza, que nosotros podamos tener siempre esa credulidad, que nosotros siempre podamos aferrarnos al Hijo para tener ese deseo ferviente de conseguir la salvación. Y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.